Bueno, yo le aprecio mucho a Santiago Nieto, quien ha sido designado como próximo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Él fue fiscal especializado para la atención de delitos electorales. Santiago, ¿cómo estás? Buenas tardes, muchas felicidades. Muchas gracias, Joaquín. Un saludo a ti y a tu auditorio, que bueno, por fin tuve suerte yo de poderme comunicar contigo. Sí, bueno, oye, lo que es la vida, ¿no? La última vez que hablamos estabas renunciando, estabas dejando la FEPADE y fue el tema en el Senado de la República. Ahora volvemos a hablar y es porque el nuevo cargo que vas a asumir, que es fundamental en algo que es esencial: combatir la corrupción, y aquí combatir al crimen organizado y a los delincuentes de cuello blanco, ¿eh? Sí, efectivamente. Creo que todo esto habría que verlo en el contexto del proceso electoral que acabamos de vivir. Uno de los temas centrales del proceso, evidentemente, fue cómo combatir la corrupción por los niveles a los que estábamos llegando, que realmente son, como tú lo has expuesto en varias ocasiones, intolerables, ¿no? El desvío de recursos, el peculado, los temas relacionados con las operaciones con recursos de procedencia ilícita, pues ya se habían convertido en uno de los problemas centrales del país, lo es en este momento, y nos había llevado a tener las peores calificaciones a nivel internacional de los indicadores serios en la materia respecto al crecimiento de los índices de corrupción en la República Mexicana, lo cual evidentemente es inadmisible. Y el motor, Santiago, yo insisto, es la impunidad, ¿eh? Es la impunidad. ¿Por qué? Pues porque delinquir no les cuesta, no tienen ningún riesgo por la impunidad. La impunidad es lo que mueve la corrupción, la violencia, la inseguridad, Santiago. Sí, coincido contigo, Joaquín, tienes toda la razón. De hecho, si uno revisa el informe Gafi que se ha presentado sobre México a partir de una evaluación de carácter internacional que se dio el año pasado y cuyos resultados se presentaron a principios de este año, lo que nos señalan es que, a pesar de que hay ejercicios de inteligencia financiera en el país, esto no se traduce en ejercicios de la acción penal en contra de las personas que son responsables de delitos cometidos con operaciones de recursos de procedencia ilícita. Esto es el lavado de dinero del grupo de sectores empresariales, del sector público y del crimen organizado. No llega por sí mismo como un delito autónomo a los órganos jurisdiccionales. Es más fácil que se detenga a una persona por delitos contra la salud y que sea procesada y que de manera paralela se inicie una investigación de lavado de dinero, que las investigaciones con las que cuenta la Unidad de Inteligencia Financiera se traduzcan en que la PGR ejerza la acción penal por el lavado de dinero. Y esto evidentemente es un tema que tiene que cambiar para combatir lo que tú acabas de mencionar hace un momento con mucha claridad. El problema en este país es la corrupción, y esa corrupción se genera por la impunidad al no haber sanciones en el ámbito de lo administrativo o en el ámbito de lo penal para las personas responsables. Ahora, Santiago, lo que está claro es que a estos delincuentes, ya sean funcionarios, ya sean del crimen organizado, ya sean de cuello blanco, pues donde más les duele es el bolsillo, porque aunque los metas en la cárcel, les vale, sí, si no le tocas el bolsillo. Sí, efectivamente, y por tanto el enfoque para el combate a la delincuencia organizada o a la corrupción en el servicio público tiene que partir por utilizar las medidas que están establecidas en la ley de forma sistemática y no solamente reactiva caso por caso como se ha hecho en el Estado mexicano. Es decir, necesitamos decomisar los productos, los instrumentos del delito y generar las mejores condiciones en todos los grupos sociales que están viviendo consecuencias negativas por la acción de la corrupción y del lavado de dinero. Por ejemplo, es importante trabajar con los notarios para evitar que este tipo de conductas se den en el ámbito de las transacciones inmobiliarias, como también es importante trabajar con la Secretaría de la Seguridad Pública en los temas de crimen organizado o con la Secretaría de la Función Pública para ver la evolución patrimonial y evitar que se estén dando este tipo de operaciones de lavado de dinero en el país. Y también diría yo con el SAT y que claro, depende de Hacienda,
y con la unidad la PGR tiene una unidad también como de inteligencia financiera, ¿no? Sí, es correcto. De hecho, habría que decirlo que es necesario reestructurar dentro de la PGR, porque en este momento hay una área en la Subprocuraduría de Delincuencia Organizada. Hay otra área que ve temas de delitos fiscales y financieros en delitos federales, y además existe la unidad que por disposición legal debe estar adscrita a la oficina del procurador de análisis en materia de delitos financieros. Entonces es importante que todo esto lleve un orden y que la labor que se desarrolle en la unidad de inteligencia financiera tenga un impacto final, que es lo que ha pedido el presidente electo López Obrador en el ejercicio de la acción penal y con ello en el combate a la impunidad y a la corrupción. Bueno, es lo que hemos pedido todos, ¿no? Porque por ejemplo, ha habido, se ha conocido de empresarios que han utilizado facturas falsas y luego pues con una componenda legal los perdonan, o sea que pues les conviene porque al final pagan menos, Santiago, y además toda la operación legal la descuentan de impuestos, o sea, pues es un negocio redondo. Sí, se va a tener que desarrollar una actividad importante en identificar a las personas morales que están cometiendo las conductas que tú describes. El tema de las facturas es un tema, digamos, preocupante a los términos a los que ha llegado en fechas recientes. Y hay diversos mecanismos como el levantamiento del velo para entrar más allá de la fachada de la persona moral, encontrar a las personas físicas que controlan esas personas morales y que son los que generan actividades de naturaleza ilícita. Exactamente, llegar porque finalmente pues a una empresa que quienes lo hacen, ¿no, Santiago? Sí, por supuesto, en todos los frentes. En el servicio público, a partir de lo que vimos desafortunadamente en muchas entidades federativas en los últimos años, con tema de empresas fantasmas, en el ámbito del sector privado, y por supuesto los temas relacionados con el crimen organizado que como ha mencionado tanto el doctor Ursúa como el próximo secretario de Seguridad Pública Durazo, tiene que desarrollarse un énfasis particular en atacar los temas de las estructuras financieras del crimen organizado para poder avanzar en tener un país con mejores condiciones de seguridad y de paz. Sí, porque sabemos que hay bandas, pero también hay grupos que ya son consorcios transnacionales, Santiago. Efectivamente, y la materia de la inteligencia financiera debe responder, como ha sido planteado desde el momento en que se crearon a nivel internacional este tipo de unidades, con un trabajo muy claro de la trascendencia de los hechos más allá de una frontera de una nación. Es decir, el crimen organizado o la defraudación o los temas relacionados con el financiamiento al terrorismo o en general cualquier operación de lavado de dinero puede ser de carácter nacional, pero también en gran medida está en el ámbito supranacional, trasciende las fronteras y por tanto la forma de enfrentarlo tiene que ser con estas alianzas con otras unidades de inteligencia financiera y otros sistemas de fiscalías y procuradurías de los demás países para poder tener un mejor esquema de protección y de combate a la corrupción y la impunidad. Sí, porque tanto con la corrupción como el crimen organizado, Santiago Nieto Castillo, próximo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, tú lo sabes que está por encima de los cambios de gobierno, de las fronteras, por supuesto de la ley. Sí, y la forma de operar es más allá de las fronteras y por tanto la reacción estatal de los países en unas sociedades democráticas tiene que ser enfrentarlo de igual forma. Se puede ver ahora con el intercambio de información cuáles son los flujos financieros que se dan en varios espacios. Se puede ver también, se puede conocer cuáles son los depósitos que incluso se realizan en efectivo, y creo que lo que es más importante es que logremos avanzar en una sociedad que tenga un mayor acceso a la banca, a las cuentas,
y que se vaya disminuyendo el uso de efectivo, que finalmente es una ventana de oportunidad para grupos delincuenciales y para las operaciones de lavado de dinero, inclusive desde el ámbito gubernamental. A ver, Santiago, le estoy hablando, le decía, con Santiago Nieto, próximo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Déjame hacerte una pregunta. Tu salida de la FEPADE, de la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Electorales, tuvo que ver con la investigación que hacías del caso de Brecht y Emilio Lozoya, ¿es correcto? Sí, entre otros casos, creo que me convertí en una figura incómoda para el entorno político, la clase política, y eso decidió que fuera removido. Yo siempre he delegado de forma ilegal por parte del encargado del despacho de la Procuraduría General de la República. Creo que ese es uno de los casos más trascendentales, pero no es el único donde podemos encontrar un tema de corrupción de naturaleza supranacional, que tiene que ser atendido, por supuesto, por las instancias. El doctor Raúl Cervantes, antes de dejar la PGR, planteó que tenía concluida la investigación sobre el caso de corrupción más importante de América Latina. FEPADE tiene una investigación también abierta y es importante que ambas instancias se pronuncien al respecto para poder avanzar en el combate a la corrupción y a la impunidad. Ahora, Santiago, esto también pasa por la unidad de inteligencia financiera de la cual vas a ser titular. Sí, pero también, como he comentado, es importante para mí ver qué existe en el ámbito de la unidad de inteligencia financiera. Hay que ver cuáles son los procedimientos que están en este momento desarrollándose, las investigaciones que están en curso, y por supuesto mandar un mensaje muy claro en lo personal, de que no voy por venganza sino por justicia, porque así también se lo escuché y me lo comentó el presidente electo, que es importante que se haga justicia, que se apliquen las reglas del Estado de Derecho, pero que la venganza no tiene ningún sentido en una sociedad democrática como la que construimos día a día los mexicanos. Y en segundo lugar, es también importante visibilizar la trascendencia de esta unidad de inteligencia financiera en el tema de la confidencialidad y la reserva de la información. Nosotros estaremos trabajando para efecto de tener la información necesaria para ponerla a disposición del Ministerio Público en la Fiscalía General de la República, que será autónoma en el momento en que el Congreso apruebe la ley orgánica de la Fiscalía y se haga la declaratoria correspondiente para que se pueda ejercer la acción penal en contra de aquellas personas que han cometido delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Y por último, Santiago, también hay una averiguación abierta en el caso que involucraría a Ricardo Anaya, también por un tema de lavado de dinero. Eso también pasa por la unidad de inteligencia financiera que va a estar a tu cargo. Sí, la PGR tiene una investigación al respecto. Yo creo que es importante que se determine por parte de la propia PGR. Yo que también he comentado y he sido muy crítico respecto a que no se haga un uso faccioso de las instituciones de procuración de justicia ni ninguna institución en particular, pero que los hechos que queden acreditados se tiene que generar las responsabilidades administrativas o penales que correspondan. Ese es un asunto que se encuentra pendiente por parte de la PGR de determinar, y por supuesto el compromiso que yo asumí, la petición que tengo por parte del presidente electo de México, es que trabajemos a partir del 1 de diciembre que entra la administración a efecto de desarrollar todas las investigaciones con absoluta imparcialidad, sin filias ni fobias, pero con un compromiso de combate a la corrupción y a la impunidad. Ahora, Santiago, por último, aquí me dijo hace un mes el encargado de la titularidad de la PGR, Alberto Elías Beltrán, que antes de que se acabara este gobierno se iba a judicializar el caso de Emilio Lozoya. En caso de ser así, pues ya tendrás incluso una obligación legal en cuanto llegues a la unidad de inteligencia financiera. Sí, yo esperaría, como toda la ciudadanía mexicana, por lo menos así lo creo,
que se determine conforme a derecho, respetando los derechos humanos de todas las personas involucradas, pero que se determine ese caso, porque en este momento las únicas dos naciones que no han tenido una determinación, un ejercicio de acción penal, una responsabilidad penal por el caso de Odebrecht en América Latina somos México y Venezuela, y creo que esto no es nada que nos pueda hacer sentir orgullosos. No, ni nada sano. En fin, Santiago, pues te aprecio mucho que me hayas contestado el teléfono y seguiremos en contacto porque yo creo que va a salir mucha información de tu unidad de inteligencia financiera de Hacienda. Un abrazo, estimado Joaquín, y muchas gracias por la oportunidad. Al contrario, gracias por contestarme el teléfono. Santiago Nieto Castillo, próximo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, que es una posición clave, y exfiscal, extitular de la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Electorales, que fue destituido.